Clásicos para la Sierra. Clásicos para la Sierra, un programa de Radio Sierra de Aracena. Dirige y presenta Carlos Manuel Ojeda. Esto es Clásicos para la Sierra, programa musical de Radio Sierra de Aracena de la cadena SER. Un saludo cordial. Volvemos hoy con otra gran selección de obras maestras y con la idea de escuchar una serie de fragmentos musicales muy variados y que han sido y son a lo largo de estos años los más interpretados del repertorio musical y en consecuencia los más escuchados. Hemos iniciado con el preludio número 18 del Opus 28 en Fa menor, Allegro molto, de Federico Chopin, y a su música para piano vamos a dedicar todo el espacio de hoy. Chopin y en general el romanticismo muestra un interés sin precedentes por el pasado y el resultado es el renacer de formas musicales que habían permanecido sin utilizar durante varias décadas. Entre ellas cabe destacar los preludios y las fugas que Juan Sebastián Bach había llevado a la cima en la primera mitad del siglo XVIII. Como forma musical, la palabra preludio es tan amplia que puede llegar a carecer de sentido. Primero se trataba de una mera introducción improvisada media y destinada a presentar una obra. Dentro de este concepto debemos destacar que Mendelssohn escribió sus 6 preludios y fugas, Liszt su preludio y fuga, y César Franck su conocido preludio coral y fuga, y el preludio, aria y finales menos conocidos. Sin embargo, son más habituales que los que acabamos de mencionar los preludios que constituyen una obra autónoma. Se incluyen dentro de esta categoría los preludios de Hummel, de Alkan, Rachmaninoff, Szymanowski, Debussy y Scriabin. Pero hay que reconocer que por encima de todos están la magnífica serie de 24 preludios que comprende el Opus 28 de Chopin. A esto no llega nada. Resultó insuperable para todos. Destacar la asombrosa y pasmosa brevedad. La mitad de los preludios duran menos de un minuto. Son piezas donde se tiene en cuenta una extraordinaria gama de colores tonales y un virtuosismo que cautiva. También es así que para muchos esta obra constituye el manifiesto romántico del piano. En ocasiones los preludios de Chopin son difíciles de distinguir de los estudios. Muchos están destinados a una idea técnica, pero muy bien combinada con una idea musical. Hoy se considera que los preludios Opus 28 son un ciclo único, algo irrepetible. Y continuamos con el número 15 en re bemol mayor, sostenuto, y el mismo pianista, Paolo Giacometti.
El estudio para piano conoce su existencia en forma paralela a la del piano. El estudio se diferencia del mero ejercicio por su intención musical, pero con muy claro afán de desarrollar y perfeccionar las técnicas pianísticas. La enorme popularidad del piano en casi todas las clases sociales dio lugar a una profusión de estudios para todos los niveles, desde meros aficionados a estudiantes y profesionales. Los mejores, los de Kramer, que Beethoven tanto admiró, y los de Muzio Clementi, los de Ignacio Moscheles, a quien Mendelssohn y Chopin respetaban y tenían en gran estima. También son famosos los estudios del amigo de Beethoven, de Carl Czarny, que aún siguen publicándose, pero por encima de todo, dos composiciones que elevaron el concepto y la práctica del estudio a la cima. Uno, Liszt, el otro, Chopin. Los estudios de Chopin señalan la cumbre de todas las obras compuestas con este propósito didáctico. Cada uno de ellos es una obra de arte. El autor terminó de escribir la primera serie, los 12 estudios Opus 10, siendo menor de edad. Cada uno de ellos se centra en un problema técnico y en una sola idea musical y tiene siempre presente, como no podía ser menos, a Juan Sebastián Bach. Los pianistas que quieran dominar el piano tienen que tener en cuenta a Chopin y sobre todo a Liszt. De este destacan sus estudios de Paganini, los estudios de conciertos y los tremendos estudios trascendentales. Otra obra de igual calidad son los estudios sinfónicos de Schubert, las variaciones sobre un tema de Paganini de Brahms y los 12 estudios de Debussy. Nosotros seguimos con Chopin. Al piano, Louis Sordi. Estudio Opus 10 número 3 en Mi mayor. Lento, ma non tanto. A mi amigo Franz Liszt pone en la partitura autógrafa.
Está en la sintonía de Radio Sierra de Aracena. Este es el programa de música clásicos para la sierra, hoy dedicado a las obras maestras para piano, a los números uno de la historia de la música, con una selección de obras maestras para piano de Chopin. Los nocturnos, escritos por el inglés John Field, influyeron claramente en Federico Chopin, aunque éste vivía en un mundo cuyos recursos estaban mucho más allá del inglés. Los propios fragmentos de este, a pesar de su encanto y gracia, parecen tremendamente insípidos y no soportan su comparación con los del polaco. Los nocturnos de Chopin buscan un estilo lírico sin virtuosismo. Son muy parecidos por el gusto de los dos autores a dotarlos de un aire melancólico que en su época era una auténtica novedad. Los nocturnos del polaco tienen categoría propia tanto por su sutileza y el poder de sus armonías como por la extraordinaria flexibilidad de sus ritmos y la importancia y soltura de sus melodías, algo hasta entonces sin precedente. Estas obras han ejercido una gran influencia en músicos tan diferentes y distantes como Scriabin, Debussy, Rachmaninoff o Ravel. El nocturno siguió gozando de una gran popularidad después de muerto Federico Chopin. Fauré compuso 13 y hay piezas muy notables escritas por Liszt, Schumann, Glinka, Balakirev, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Grieg, Satie, Dindi y Poulenc. Adam Jarasiewicz piano, nocturno en mi bemol mayor, opus 8 número 2 de Federico Chopin.
El nombre balada se utilizó por primera vez en las composiciones de Chopin. Las 4 obras con este nombre, la primera de 1831, están entre sus trabajos más famosos. Parece que no se adaptan a ninguna clase de programa literario, pero muchos piensan que estas obras de Chopin están inspiradas en las baladas poéticas de un amigo suyo, Adam Mickiewicz. Polaco no era defensor de la música programática. Franz Liszt compuso 2 baladas inspiradas sin ningún género de duda en la música de Chopin, con otro ejemplo de carencia de programa literario, lo que no deja de extrañar conocidas las claras y fuertes inclinaciones programáticas del músico húngaro. También sorprende que Brahms, que detestaba la vinculación de la literatura con la música, haya escrito 4 baladas opus 10 que también se podrían clasificar como programáticas. Otras baladas para piano interesantes son las de Grieg, el Sol menor, una de sus obras más importantes, escrita en forma de tema con variaciones, y las de Fauré, para piano y orquesta. Nosotros escuchamos la balada en Sol menor, opus 23 de Chopin.
Estás en la sintonía de Radio Sierra de Aracena. Este es el programa de música clásicos para la sierra, hoy dedicado a las obras maestras para piano, a los números 1 de la historia de la música, con una selección de obras maestras para piano de Federico Chopin. La mazurca y la polaca eran en sus orígenes danzas cantadas. Al final del siglo XVI encontró su camino desde su Polonia natal hacia los países vecinos. La polonesa, más que una danza, es más bien un tipo de forma procesional o marcha danzante y con un ritmo insistente, más bien marcial, propiedad que la acercaría a músicos de fuera de Polonia, como Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Field y Schumann, y que Chopin se encargó de infundirle el nacionalismo que hoy resuena en ella. En sus manos la polonesa se convirtió en un poema patriótico encendido. En la polonesa heroica relata con el piano la lucha, el esfuerzo de un pueblo que clama por su libertad. La obra comienza con firmes compases que evocan la frustrada liberación de la insurrección de noviembre, pasando inmediatamente a los compases por los que esta obra es mundialmente conocida. Puro romanticismo nacionalista musical, como Dvořák en Chequia, Smetana en Moldavia, Sibelius en Finlandia o Glinka en Rusia, e interpretado de forma magistral por Peter Chalfus. Escuchamos la polonesa en la bemol mayor opus 53. Con esta música te dejo hasta que lleguen las noticias. Me gustaría que este espacio haya sido de tu agrado, que te hayan gustado estas músicas. En un nuevo espacio estaremos aquí con más cosas la próxima semana. Un cordial y musical saludo de quien te habla, Carlos Manuel Ojeda Castilla. Adiós, que disfrutes de la música y de la vida.